Hola estudiantes, espero que estén muy bien. Vamos a hacer el cierre y la revisión, retroalimentación de la guía 2 de género dramático. En esta ocasión tenían que leer la obra La Nona, un fragmento de ella, y responder las 9 preguntas que aparecían al final de la actividad. Bueno, ¿por qué Carmelo nunca le había mencionado a Chicho los problemas de la casa? Las respuestas en general estuvieron bastante bien. Y la razón fundamental era que Carmelo obviamente creía que Chicho era un flojo, pero aún así respetaba su decisión de dedicarse al arte, ¿cierto? Y no quería causarle problemas, porque si le causaba problemas, Chicho se iba a dejar de inspirar e iba a dejar de componer canciones, ¿cierto? Aunque Carmelo no lo menciona, él tenía cierta esperanza de que Chicho lograra fama como artista y eso también pudiera aportar algo a la familia, ¿cierto? Así que por eso básicamente no le comentaba los problemas. ¿Cómo se podría solucionar el problema de dinero según Chicho? Al menos dos ideas. Bueno, las que repitieron varios de ustedes son jubilar a la abuela, a pesar de que no tuviera un trabajo o nunca hubiese trabajado, como jubilarla de profesora de italiano, ¿cierto? Haciendo así unas triquiñuelas, engañando al Estado, como decía en la obra. O mandarla a trabajar. ¿Ya? Esas son las dos soluciones que daba Chicho para solucionar el problema. ¿Cuál es la causa principal de los problemas de la familia? Básicamente el dinero, que el dinero que tienen no alcanza para llegar a fin de mes. Por varios factores, ¿cierto? Porque solo algunos trabajan, solo algunos aportan y otros, como Chicho o la abuela, solo se dedican a gastar y comer. Describe la actitud de los hermanos Chicho y Carmelo frente al problema expuesto en la obra. Bueno, Carmelo está bastante preocupado por la situación, quiere buscar soluciones rápidas, ¿cierto? Porque ya no soporta más la situación y tiene una actitud de cierto sentirse dueño de casa, ¿cierto? Siente cierta responsabilidad frente al problema, tiene que resolverlo, ¿cierto? Y cree que la mejor forma de hacerlo es mandar a Chicho a trabajar. Si bien nunca se lo dice directamente, cree que esa es una posible solución para el problema. Chicho, bueno, es un artista, como se dice en la obra, ¿cierto? Un poco bohemio, un poco flojo también. Y Chicho está más bien relajado, como que está fuera de ese problema, no tiene idea. Ya no tiene idea de lo que está pasando, él solo se preocupa de la abuela, de que esté bien y de hacer sus canciones. Entonces, son muy contrapuestas las dos actitudes de los hermanos, ¿cierto? Por un lado Chicho relajado y Carmelo que está bastante alterado con la situación. ¿Qué estereotipos pueden identificar en los personajes? Bueno, esta pregunta causó un poco de problemas, por lo que me pude fijar. Debe ser, obviamente, porque la materia de estereotipos es una materia que se ve en séptimo y luego se vuelve a retomar en primero medio, ¿ya? Así que puede ser que esté un poco oxidada. Un estereotipo básicamente, como yo les puse en el instructivo, es una imagen predeterminada que se tiene o se asocia en realidad con personajes y se le brindan ciertas características independiente de que esa persona sea así o no. Por ejemplo, solamente por ser un dueño de casa se tiene que ser esforzado, trabajador. Solamente por ser empleado hay que ser humilde o hay que ser sumiso. ¿Ya? Son estereotipos. No representan cómo es la realidad, solamente representan prejuicios. ¿Ok? En la obra se podían identificar al menos 5 estereotipos. Algunos de ustedes lo hicieron bastante bien, otros les costó un poco, pero igual pudieron llegar al menos a 2. Estereotipo está el dueño de casa, que es Carmelo, ¿cierto? Un hombre forzado, un hombre que tiene muchos problemas, que tiene deudas, etc. Está Chicho, por otro lado, que es el artista, bohemio, flojo, que no aporta mucho, que está todo el día en su mundo, ¿cierto? De arte. Otro estereotipo también es la dueña de casa, ya que es la esposa de Carmelo, que está también aproblemada y quiere sacar las cosas adelante también, como buena dueña de casa. Está el estereotipo de
la empleada, que también está por ahí, muy servicial, ¿cierto? Cuando Chicho se despierta, ella se levanta, le brinda su puesto, le sirve la comida, etcétera. ¿Ya? Como la imagen de sirvienta, por así decirlo, que también es un estereotipo. Y por último está el estereotipo de la abuela, que en este caso es una abuela malvada, ya que también se utiliza muchas veces en literatura, pero eh, eh, tiene una contraparte que es la abuela buena, ya la abuela tierna, la abuela que cuida a sus nietos, que les da comida, que les da plata, etcétera. Pero acá se transgrede, eso también que es como respuesta a la pregunta 6, ¿ya? Como la imagen tradicional de una abuela o de la abuela, como les decía, tierna, cariñosa con sus nietos, ¿cierto? Que ella es la que hace la comida, no se come todo, ¿ya? ¿Y cómo lo transgrede la nona? ¿Cómo lo transgrede la nona? De esa forma, siendo totalmente diferente a cómo se espera que sea una abuela, ¿cierto? La nona es mandona, es glotona, se come todo, no respeta a los demás, etcétera, ¿ya? Y se enoja con facilidad también, como pudieron ver, como pudieron leer en la obra. Tenían que leer el texto, ese pequeño texto que los contextualizaba un poco para responder la pregunta A y B. ¿Qué simboliza la nona? La nona simboliza eh, todo lo que estaba mal en la sociedad de ese entonces en Argentina. Eso es lo que simboliza la nona. Ya el consumismo, representa la falta de oportunidades, la falta de dinero, la escasez que había, ¿cierto? Que el Estado se comía todo, ya esa es la imagen que quiere representar, y que mucha gente quedaba en la pobreza, ya por tener que estar en este régimen militar que causó tanto daño a la sociedad argentina. Ya eso es lo que quería representar la nona, ya indirectamente. ¿Y cómo influye el contexto de producción en su creación? Bueno, básicamente ustedes, como pudieron leer antes de leer la obra, Argentina se encontraba bajo una dictadura militar. Me imagino que ustedes saben lo que es una dictadura militar, ¿cierto? Donde algunos se ven favorecidos, pero otros se ven totalmente dejados de lado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo influye este contexto? Influye en que los autores comenzaron a escribir de forma indirecta o metafórica respecto a la sociedad, pero como algunos eran censurados o perseguidos, tenían que escribir como si aquí no pasara nada, ¿cierto? En forma de simbolismo, en forma metafórica. ¿Ya? Entonces, el tema que aborda esta obra parece ser inocente, pero en realidad es un tema mucho más profundo, que nace como crítica, una crítica directa a la sociedad argentina de ese entonces que se encontraba bajo una dictadura militar. ¿Ya? La pregunta 8 era de opinión, ya no habían preguntas buenas ni malas, perdón, no habían respuestas buenas ni malas. Muchos de ustedes me dieron buenas respuestas, como por ejemplo mandar a Chicho a trabajar, que deje de ser tan flojo, ¿cierto? Que esa fue la respuesta que más se repitió. Y el concepto de qué nos hace familia también era una pregunta abierta, una pregunta personal, que agradezco que varios de ustedes me hayan contestado de muy buena manera esa pregunta. ¿Ya? Muchos me decían que los lazos, el cariño, apoyarse, el núcleo fundamental de una sociedad es la familia. ¿Ya? Bien, chiquillos, con esto hacemos el cierre de esta actividad. Espero que les haya quedado un poco más claro cómo se desenvuelven los personajes dentro de una y cómo las fuerzas en conflicto generan el argumento de una obra dramática. Vamos a seguir con este tema en la actividad 3, ya que pronto se las voy a hacer llegar. Que estén muy bien, nos vemos.